Había una vez un hombre que decidió mirar directamente a Dios sin parpadear, sin arrodillarse, sin pedir perdón por atreverse a pensar. Ese hombre se llamaba Baruch Spinoza, y su delito fue tan imperdonable que tanto judíos como cristianos quisieron borrarlo de la existencia, quemar sus palabras, enterrar su nombre en el silencio más profundo que pudiera concebirse. ¿Pero por qué? ¿Qué había visto este joven de Ámsterdam que lo convirtió en enemigo de todas las religiones al mismo tiempo? ¿Qué verdad descubrió que resultaba tan peligrosa que necesitaba ser silenciada con excomuniones, amenazas de muerte y censuras que aún hoy resuenan en los pasillos del poder espiritual? La respuesta no está en lo que Spinoza afirmó, sino en lo que se atrevió a preguntar. ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre Jesús fuera una reescritura conveniente? ¿Y si la figura más sagrada del cristianismo hubiera sido transformada, moldeada, manipulada, hasta convertirse en algo completamente diferente de lo que fue? ¿Y si la Iglesia, en su sed de poder, hubiera cometido la traición espiritual más grande de toda la historia humana? Spinoza vivió en el siglo XVII, una época en la que cuestionar la religión era literalmente jugarse la vida. Europa acababa de salir de siglos de guerras religiosas donde católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre de Cristo, cada bando convencido de poseer la única verdad divina. Millones habían muerto defendiendo interpretaciones diferentes del mismo libro sagrado, del mismo Dios, del mismo profeta que supuestamente había predicado amor y paz. ¿No resulta paradójico que la religión del amor haya generado los conflictos más sangrientos de la humanidad? No es extraño que aquellos que dicen seguir las enseñanzas de un carpintero humilde hayan construido imperios de oro sobre los huesos de herejes quemados en la hoguera. Spinoza observaba todo esto desde su pequeño taller donde pulía lentes ópticas, y mientras sus manos trabajaban el vidrio para hacer ver con claridad a otros, su mente pulía las preguntas más peligrosas que la filosofía occidental había formulado jamás. La gran pregunta de Spinoza no comenzó con Dios, sino con algo mucho más terreno y verificable: los textos sagrados. ¿Quién escribió realmente la Biblia? ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué hay contradicciones flagrantes en los evangelios? ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan historias diferentes sobre los mismos eventos? ¿No debería la palabra divina ser consistente, clara, sin errores humanos? Pero cuando Spinoza comenzó a leer las Escrituras, no como un creyente devoto, sino como un investigador riguroso, lo que encontró lo dejó helado. Los evangelios no eran relatos divinos e inmaculados bajados del cielo, sino documentos escritos por hombres, editados por hombres, seleccionados por hombres, traducidos por hombres, interpretados por hombres que tenían agendas políticas, ambiciones de poder y necesidades urgentes de control social. ¿Qué pasaba entonces con la idea de que cada palabra de la Biblia era sagrada e intocable? ¿Qué quedaba de la autoridad divina si los textos mismos estaban llenos de huellas humanas demasiado obvias? En el año 325 después de Cristo, algo extraordinario sucedió en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía. El emperador romano Constantino, un político astuto que había visto en el cristianismo una herramienta perfecta para unificar su imperio fragmentado, convocó a obispos de todo el mundo conocido para resolver un problema que amenazaba con dividir la nueva religión antes de que alcanzara su máximo poder. ¿Quién era realmente Jesucristo? ¿Era humano? ¿Era divino? ¿Era ambas cosas? ¿Era el Hijo de Dios o era Dios mismo? Durante siglos después de la muerte de Jesús, los cristianos habían debatido ferozmente sobre la naturaleza de su maestro. Algunos creían que Jesús era completamente humano, un profeta extraordinario pero mortal. Otros insistían en que era puramente divino, que su humanidad era solo una ilusión. Había quienes defendían posiciones intermedias, docenas de interpretaciones diferentes, que competían por ser la versión oficial. Pero ¿quién decidió cuál interpretación era la correcta? ¿Fue Dios quien bajó del cielo a dictar la verdad? No. Fue un grupo de hombres reunidos en un concilio político, votando, debatiendo, negociando, presionándose unos a otros hasta llegar a un consenso que tenía más que ver con la conveniencia política que con la revelación divina. Spinoza estudió este momento con la precisión de un cirujano abriendo un cadáver. Lo que vio fue escalofriante.
El cristianismo tal como lo conocemos no fue entregado por Jesús a sus discípulos en un paquete completo y perfecto, sino que fue construido, ensamblado, editado durante siglos por concilios de obispos que respondían a presiones políticas, económicas y sociales. El Jesús divino, el Cristo de la Trinidad, el Hijo de Dios consubstancial con el Padre, todas estas doctrinas fueron decididas por votación. Sí, por votación humana. ¿No resulta inquietante que las verdades más sagradas del cristianismo fueran establecidas mediante el mismo proceso que se usa para elegir representantes políticos? ¿No debería la revelación divina estar más allá del debate y la negociación humana? Pero lo que Spinoza descubrió era aún más perturbador. Muchas de las enseñanzas que se atribuyen a Jesús nunca salieron de su boca. Fueron añadidas décadas o siglos después de su muerte por escritores anónimos que nunca lo conocieron, que nunca caminaron con él por los polvorientos caminos de Galilea, que nunca escucharon su voz predicando en las sinagogas de Judea. Tomemos el ejemplo más obvio, el nacimiento virginal. ¿Sabías que los evangelios más antiguos, Marcos y Juan, no mencionan absolutamente nada sobre una concepción milagrosa? Para el Evangelio de Marcos, que probablemente fue el primero en escribirse alrededor del año 70 después de Cristo, Jesús simplemente aparece como un adulto siendo bautizado por Juan el Bautista. No hay ángeles, no hay estrella de Belén, no hay reyes magos, no hay nacimiento en un pesebre. ¿Por qué? Porque estas historias fueron agregadas más tarde por Mateo y Lucas, escritores que tenían una agenda teológica específica. Necesitaban que Jesús cumpliera con las profecías del Antiguo Testamento para convencer a las comunidades judías de que él era realmente el Mesías esperado. ¿Pero qué dice esto sobre la confiabilidad histórica de los evangelios? Si los detalles más importantes de la vida de Jesús fueron inventados o exagerados décadas después de su muerte, ¿qué más fue alterado, embellecido, fabricado? Spinoza no se detuvo ahí. Examinó pasaje tras pasaje, comparó versiones, analizó contradicciones, estudió las lenguas originales, investigó el contexto histórico y lo que emergió de su análisis fue una imagen radicalmente diferente de Jesús. El Jesús histórico, según Spinoza, no era el Dios encarnado que la Iglesia adoraba, sino un maestro judío extraordinario que predicaba una espiritualidad interior, una relación directa con lo divino que no necesitaba intermediarios, templos, sacerdotes ni rituales elaborados. Jesús hablaba de un reino que no era de este mundo, pero la Iglesia construyó el imperio más poderoso de este mundo precisamente en su nombre. Jesús predicaba la pobreza y la humildad, pero la Iglesia acumuló riquezas que rivalizaban con cualquier reino terrenal. Jesús denunciaba a los fariseos por su hipocresía religiosa, pero la Iglesia se convirtió en la institución más hipócrita de todas, predicando amor mientras quemaba herejes, hablando de paz mientras bendecía cruzadas y conquistas. ¿Por qué esta transformación radical? ¿Cómo es posible que las enseñanzas de un profeta itinerante, que no dejó ni una sola palabra escrita, se convirtieran en la base de un sistema de poder tan vasto y complejo? La respuesta, según Spinoza, está en comprender que la religión organizada nunca ha tratado realmente sobre la verdad espiritual, sino sobre el control social. Las masas necesitan ser gobernadas, y el miedo es la herramienta de control más efectiva que existe. Pero ¿cómo haces que millones de personas obedezcan voluntariamente, que paguen impuestos a la Iglesia, que acepten la autoridad de obispos y papas, que repriman sus deseos naturales, que vivan en perpetua ansiedad sobre su salvación eterna? La respuesta es simple y aterradora. Reescriben la historia del profeta, lo convierten en Dios, lo rodean de milagros imposibles de verificar, crean un sistema de recompensas celestiales y castigos infernales, y luego se proclaman a sí mismos como los únicos intermediarios autorizados entre la humanidad y la salvación. De repente, cuestionar a la Iglesia se convierte en cuestionar a Dios mismo. Desobedecer a un obispo se convierte en condenar tu alma al infierno eterno. ¿No es genial como mecanismo de control? ¿No es la manipulación más brillante y terrible jamás concebida? Pero Spinoza fue más lejos aún en su análisis. No solo demostró que los textos habían sido manipulados, sino que la misma idea de milagros era lógicamente imposible. ¿Por qué? Porque si Dios existe y es perfecto,
entonces las leyes naturales que creó también deben ser perfectas. Un milagro, por definición, es una violación de las leyes naturales. Pero ¿por qué un Dios perfecto necesitaría violar sus propias leyes perfectas? ¿No sería eso admitir que las leyes originales eran defectuosas? ¿No convertiría eso a Dios en un creador incompetente que necesita constantemente intervenir para arreglar lo que hizo mal la primera vez? Los milagros, argumentaba Spinoza, no son pruebas del poder divino, sino evidencias de la ignorancia humana. Cuando no podemos explicar algo naturalmente, lo llamamos milagro. Pero eso no significa que sea realmente sobrenatural, solo que nuestra comprensión es limitada. Las personas en la antigüedad pensaban que los eclipses eran milagros o castigos divinos porque no entendían la astronomía. Hoy sabemos que son fenómenos naturales completamente predecibles. ¿Cuántos de los supuestos milagros de Jesús son simplemente malentendidos, exageraciones o invenciones deliberadas? Consideremos la resurrección, el evento central de toda la fe cristiana. San Pablo dice explícitamente que si Cristo no resucitó, entonces la fe cristiana es inútil. Toda la religión se sostiene sobre este único evento milagroso. Pero ¿qué evidencia real tenemos de que sucedió? Los evangelios cuentan historias contradictorias sobre quién encontró la tumba vacía, cuántos ángeles había, a quién se apareció Jesús primero, dónde sucedieron estas apariciones. Los relatos no concuerdan entre sí en detalles cruciales. No es extraño que el evento más importante en la historia de la salvación humana tenga testimonios tan inconsistentes. Pablo, quien nunca conoció a Jesús en vida, afirma haber tenido una visión del Cristo resucitado en el camino a Damasco. Pero ¿acaso una alucinación religiosa, un sueño vívido, una experiencia psicológica intensa no explicaría mejor su conversión que un encuentro literal con un cadáver reanimado? ¿Por qué la explicación sobrenatural siempre se prefiere sobre la natural, cuando ambas pueden dar cuenta de los hechos reportados? Spinoza estaba pisando terreno extremadamente peligroso. Al cuestionar los milagros, estaba socavando el fundamento mismo de la autoridad religiosa. Porque si los milagros no son reales, entonces Moisés no abrió el Mar Rojo. Las plagas de Egipto tienen explicaciones naturales. Jesús no caminó sobre el agua, ni multiplicó panes y peces, y la resurrección podría ser una creencia sincera, pero equivocada, de seguidores traumatizados por la crucifixión de su maestro. ¿Y si todo el edificio del cristianismo estaba construido sobre malentendidos, exageraciones y manipulaciones deliberadas? ¿Qué quedaba entonces de la fe? ¿Debía colapsar toda espiritualidad simplemente porque los relatos literales no resistían el escrutinio racional? Aquí es donde Spinoza mostró su verdadero genio. No estaba destruyendo la religión por diversión nihilista, sino tratando de salvar algo más profundo y auténtico que yacía enterrado bajo siglos de dogma y superstición. Estaba buscando al verdadero Jesús, al Maestro espiritual real que existió antes de ser transformado en el Cristo divino por las necesidades políticas de la Iglesia. ¿Quién era entonces el Jesús histórico, según Spinoza? Era un profeta judío, probablemente influenciado por los esenios o por movimientos apocalípticos de su tiempo, que predicaba una transformación radical de la conciencia humana. No venía a fundar una nueva religión, y ciertamente no imaginaba que siglos después habría papas viviendo en palacios y obispos bendiciendo ejércitos. Jesús hablaba arameo, observaba las leyes judías, oraba en sinagogas, celebraba la Pascua judía. Era completamente judío en todo sentido. La idea de que vino a abolir el judaísmo y fundar el cristianismo es una fabricación posterior. De hecho, sus primeros seguidores siguieron siendo judíos practicantes. Fue Pablo, quien nunca conoció a Jesús en vida, quien transformó el mensaje del profeta Galileo en una religión universal accesible a gentiles. Pero ¿cuánto del Jesús real sobrevivió en esta transformación paulina? ¿No fue Pablo, más que Pedro o Santiago o Juan, el verdadero fundador del cristianismo tal como lo conocemos? ¿Y si Pablo, con toda su brillantez teológica, de hecho traicionó las enseñanzas originales de Jesús al universalizarlas y helenizarlas? Spinoza argumentaba que Jesús predicaba una religión del corazón, no de rituales externos. No le importaban las ceremonias elaboradas, los sacrificios de animales en el templo, las reglas dietéticas estrictas,
la observancia rígida del sábado. Lo que le importaba era la justicia, la compasión, el amor genuino, la integridad interior. Criticaba a los líderes religiosos de su tiempo no por ser judíos, sino por ser hipócritas, por poner cargas pesadas sobre los hombros de otros, mientras ellos mismos no movían un dedo para ayudar, por buscar honores y lugares privilegiados, por convertir la religión en un negocio lucrativo. ¿No suena esto exactamente como una descripción de la Iglesia medieval? ¿No es irónico que la institución fundada en nombre de Jesús se convirtiera precisamente en lo que él denunciaba? Los sacerdotes medievales vendían indulgencias, prometiendo reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero. ¿No era esto exactamente el tipo de comercio religioso que Jesús atacó cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo? ¿Cómo pudo la Iglesia justificar prácticas que el mismo Jesús habría condenado violentamente? La respuesta está en comprender que la Iglesia primitiva enfrentó una crisis existencial inmediata después de la muerte de Jesús. Sus seguidores creían que Él regresaría pronto, que el fin del mundo estaba cerca, que el reino de Dios se establecería en sus vidas. Esperaron, y esperaron. Pasaron décadas, pasaron generaciones. Los testigos oculares murieron uno por uno. El fin del mundo no llegó. Jesús no regresó. ¿Qué hacer entonces? ¿Admitir que se habían equivocado? ¿Aceptar que Jesús fue simplemente otro profeta apocalíptico fallido? No. En lugar de eso, reinterpretaron todo. El reino de Dios no era literal, sino espiritual. La segunda venida no era inminente, sino misteriosa. Podría tardar siglos o milenios. Las enseñanzas radicales de Jesús sobre la pobreza y el desprendimiento de las posesiones materiales fueron suavizadas, contextualizadas, convertidas en metáforas. ¿Por qué? Porque la Iglesia necesitaba sobrevivir en este mundo, necesitaba acomodarse al poder romano, necesitaba volverse respetable, rica, poderosa, y así el movimiento revolucionario de un profeta itinerante se convirtió en la institución más conservadora de la historia occidental. Spinoza desentrañó cuidadosamente cada paso de esta transformación. Mostró cómo los textos fueron editados para hacer que Jesús pareciera más divino, más milagroso, menos humano. Los evangelios más tardíos, especialmente Juan, pintaban un Jesús que hablaba en términos cósmicos sobre su naturaleza divina, completamente diferente del Jesús simple y directo de Marcos. ¿Cuál era el real? ¿El maestro humano que contaba parábolas sobre semillas y campos, o el Logos eterno que existía antes de la fundación del mundo? ¿No es obvio que uno es el Jesús histórico y el otro es el Cristo teológico, creado por generaciones de especulación filosófica? Pero admitir esto significaba admitir que la Iglesia había construido su autoridad sobre una ficción, o al menos sobre una idealización tan extrema del personaje histórico que ya no guardaba ningún parecido con el original. ¿Por qué entonces la Iglesia se resistió tan ferozmente a cualquier investigación histórica sobre Jesús? ¿Por qué castigaba con excomunión a quienes se atrevían a leer la Biblia en sus propios idiomas en lugar de depender de las interpretaciones oficiales del clero? ¿No era porque la Iglesia sabía que una lectura cuidadosa y crítica de los textos sagrados revelaría demasiadas contradicciones, demasiadas inconsistencias, demasiadas huellas de manipulación humana? Durante siglos, la Iglesia mantuvo su poder precisamente controlando el acceso al conocimiento. La Biblia estaba en latín, un idioma que las masas no entendían. Solo los sacerdotes podían leerla e interpretarla. ¿Y qué conveniente era eso? Podían decirle a la gente cualquier cosa y afirmar que estaba en las Escrituras. Podían justificar guerras, inquisiciones, quema de brujas, esclavitud, todo supuestamente basado en la palabra de Dios. Cuando finalmente la Biblia fue traducida a lenguas vernáculas, cuando la gente común pudo leerla por sí misma, la Iglesia entró en pánico. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Dónde dice exactamente en la Biblia que el Papa es infalible? ¿Dónde autoriza Jesús la venta de indulgencias? ¿Dónde ordena construir catedrales lujosas mientras los pobres mueren de hambre? ¿Dónde justifica la tortura de herejes? Martín Lutero encontró suficientes contradicciones entre la práctica de la Iglesia y las enseñanzas bíblicas para iniciar la Reforma protestante, dividiendo el cristianismo en 1000 pedazos. Pero incluso Lutero fue lo suficientemente radical, o simplemente reemplazó la autoridad del Papa
con la autoridad de su propia interpretación de la Biblia. Spinoza fue más lejos que Lutero. No solo cuestionó la autoridad de la Iglesia, sino la autoridad misma de la Biblia como palabra divina infalible. Y aquí llegamos al corazón de su herejía, la razón por la cual incluso los judíos liberales de Ámsterdam lo excomulgaron con una maldición tan severa que prohibía a cualquier judío hablarle, hacer negocios con él, leer sus escritos o siquiera acercarse a menos de 4 codos de distancia. La comunidad judía de Ámsterdam estaba compuesta principalmente de refugiados de la Inquisición española, personas que habían sufrido persecución terrible por su fe. No podían permitirse el lujo de tolerar a un miembro que cuestionara públicamente las escrituras sagradas. Era demasiado peligroso. Las autoridades cristianas de Holanda les permitían practicar su religión siempre y cuando mantuvieran el orden interno y no causaran problemas. Spinoza, con sus preguntas peligrosas, ponía en riesgo a toda la comunidad. Pero Spinoza no podía detenerse en sí mismo. Pensamiento fue destrozado. Spinoza persistió. Donde dice en silencio acerca, verdad era más importante que la seguridad, que vivir con mentiras cómodas era peor que enfrentar verdades incómodas. Preguntémoslo directamente. ¿Tienes el coraje de vivir según este principio? ¿Estás dispuesto a sacrificar la comodidad, la aceptación social, quizás incluso la seguridad física por decir la verdad? La mayoría de nosotros no lo estamos. Preferimos las mentiras suaves a las verdades ásperas. Y eso es exactamente lo que la Iglesia siempre supo y explotó magistralmente. Mientras estás contemplando estas preguntas, desde donde sea que estés viendo esto ahora, desde tu habitación, tu oficina, tu teléfono en el autobús, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo? ¿Qué hora es allí en este momento? Nos encantaría saber cuántos rincones del mundo están reflexionando juntos sobre estas verdades antiguas pero eternamente relevantes. Y si este video te ha hecho pensar, si te ha inquietado, si te ha desafiado aunque sea un poco, compártelo con un amigo cercano, alguien en quien confías, alguien con quien puedas tener estas conversaciones profundas. Que este conocimiento llegue a ellos como una bendición, como una invitación a despertar, y que esas bendiciones se multipliquen en sus familias y en todos aquellos que aman. Spinoza vivió el resto de su corta vida en relativo aislamiento, puliendo lentes para ganarse la vida modestamente, mientras escribía en secreto sus obras filosóficas más explosivas. Rechazó ofertas de posiciones académicas prestigiosas porque requerían que firmara confesiones de fe con las que no podía estar de acuerdo honestamente. Murió a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar causada por inhalar polvo de vidrio durante años de pulir lentes. Sus amigos publicaron sus obras completas póstumamente y, como se esperaba, fueron inmediatamente prohibidas por la Iglesia Católica y condenadas por líderes protestantes. Durante siglos, el nombre Spinoza fue sinónimo de ateísmo peligroso, de veneno intelectual que debía evitarse. Pero ¿por qué tanto miedo a un humilde pulidor de lentes? ¿Qué poder tenían sus palabras que amenazaban el orden establecido tan profundamente? El poder era este. Spinoza demostró que podía ser profundamente espiritual, incluso místico, sin necesitar ninguna de las estructuras de las religiones organizadas. No necesitabas sacerdotes para conectarte con lo divino. No necesitabas rituales elaborados, sacramentos mágicos, dogmas incomprensibles. No necesitabas temer al infierno, ni esperar el cielo como recompensa por tu obediencia. Podías encontrar a Dios, o lo que Spinoza prefería llamar la sustancia infinita o la naturaleza, directamente a través de la razón y la contemplación. Esta era una amenaza existencial para todas las instituciones religiosas porque revelaba su irrelevancia fundamental. Si cada persona puede acceder a lo divino por sí misma, ¿para qué necesitamos una iglesia? ¿Para qué necesitamos que nos digan qué creer? ¿Para qué necesitamos intermediarios entre nosotros y la verdad? La respuesta es que no los necesitamos, y ese es precisamente el secreto que las religiones organizadas han trabajado incansablemente para ocultar durante milenios. Teosio parte 2. La historia de cómo Jesús se convirtió en Cristo, de cómo un maestro espiritual judío se transformó en la segunda persona de la Trinidad, de cómo sus enseñanzas radicales fueron domesticadas y convertidas en herramientas de control. Esta historia que Spinoza expuso con tanta claridad despiadada
nos obliga a enfrentar preguntas que la mayoría preferiría evitar. ¿Qué significa tener fe cuando descubres que los fundamentos históricos de esa fe son cuestionables? ¿Puede sobrevivir la espiritualidad auténtica al derrumbe de los mitos que la sostienen? ¿O acaso la verdadera fe solo comienza cuando nos atrevemos a mirar más allá de las certezas reconfortantes hacia las dudas inquietantes que se esconden debajo? Spinoza creía que la religión había dividido a la humanidad en creyentes y herejes, fieles e infieles, salvados y condenados, y que todas estas divisiones artificiales ocultaban una verdad más profunda, que todos somos parte de la misma sustancia infinita, expresiones diferentes de la misma realidad última, y que nuestras peleas teológicas sobre quién tiene la interpretación correcta de Dios son tan absurdas como células en el mismo cuerpo peleando sobre cuál comprende mejor la naturaleza del organismo entero. Pero volvamos al momento específico en que la Iglesia reescribió a Jesús. No fue un solo momento, por supuesto, sino un proceso gradual que tomó siglos. Sin embargo, hay eventos clave que marcaron puntos de inflexión. El Concilio de Nicea en el año 325 fue uno de ellos, cuando se decidió oficialmente que Jesús era consustancial con el Padre, de la misma sustancia divina, no un ser creado ni subordinado, sino plenamente igual a Dios. Esta decisión no fue unánime. Hubo obispos que resistieron, que argumentaron que esto contradecía el monoteísmo judío, que Jesús mismo había dicho que el Padre era mayor que él, que había orado al Padre como algo separado de sí mismo. Pero estos disidentes fueron silenciados, sus escritos destruidos, su posición declarada herética. Arrio, un sacerdote de Alejandría que lideró la oposición, fue exiliado y sus seguidores perseguidos durante generaciones. ¿Por qué esta supresión tan violenta de opiniones alternativas? ¿No debería la verdad ser capaz de defenderse por sí misma sin necesidad de silenciar por la fuerza a quienes discrepan? La respuesta es que la decisión de Nicea no fue realmente sobre teología abstracta, sino sobre poder muy concreto. Constantino necesitaba un cristianismo unificado para unificar su imperio. Las disputas sobre la naturaleza de Cristo estaban fragmentando a los cristianos en facciones que se odiaban mutuamente. Un cristianismo dividido era inútil como herramienta de cohesión imperial. Así que Constantino, quien ni siquiera estaba bautizado en ese momento, y quien había adorado al dios Sol Invictus durante la mayor parte de su vida, convocó el concilio y presionó a los obispos para que llegaran a un acuerdo. El acuerdo al que llegaron no fue el único posible ni necesariamente el más fiel a las enseñanzas originales de Jesús, pero fue el más políticamente conveniente. Y una vez establecido como ortodoxia oficial, cualquier desviación se convirtió en herejía punible con persecución, tortura y muerte. ¿Es esta la manera en que funciona la verdad divina? ¿A través de votaciones, presión política y eliminación violenta de disidentes? ¿O no es esto exactamente cómo funcionan las instituciones humanas de poder que no tienen nada que ver con lo espiritual? Spinoza estudió estos concilios ecuménicos uno por uno: Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. En cada uno se decidían aspectos de la doctrina cristiana mediante debate, negociación, a veces incluso violencia física entre obispos que se golpeaban mutuamente en desacuerdos teológicos. En el concilio de Éfeso en el año 431, la pregunta era si María debía llamarse Theotokos, la que dio a luz a Dios, o simplemente Christotokos, la que dio a luz a Cristo. ¿Parece una distinción trivial? No lo era. Implicaba toda una cristología, toda una comprensión de quién era Jesús. Los que insistían en Theotokos querían enfatizar la plena divinidad de Cristo, incluso en el vientre de su madre. Los que preferían Christotokos querían mantener alguna distinción entre el Jesús humano y el Cristo divino. Nuevamente, hubo violencia, excomuniones, exilios. Nestorio, el patriarca de Constantinopla que lideraba un bando, fue depuesto y exiliado. Sus seguidores huyeron hacia el este, formando iglesias cristianas separadas en Persia que existen hasta el día de hoy. ¿Por qué tanta animosidad sobre términos técnicos de teología? Porque el control de la narrativa significaba control de los fieles, y control de los fieles significaba poder, riqueza, influencia. A medida que los siglos avanzaban,
Más y más capas de doctrina se acumulaban sobre el Jesús histórico, enterrándolo bajo montañas de especulación teológica hasta que se volvió completamente irreconocible. La Virgen María, quien aparece muy brevemente en los Evangelios y nunca dice mucho, fue elevada a una posición casi divina ella misma. Se desarrollaron doctrinas como la Inmaculada Concepción, que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, sino con el nacimiento de María, afirmando que ella nació sin pecado original para poder ser un recipiente digno del Hijo de Dios. Esta doctrina no fue declarada oficial hasta el año 1854. Sí, leyeron bien, 1854, casi 2 milenios después de que María vivió. ¿Cómo puede una verdad necesaria sobre la Madre de Dios tardar 18 siglos en ser reconocida oficialmente? ¿No sugiere esto que las doctrinas son inventadas según las necesidades de la época, en lugar de reveladas por Dios desde el principio? La asunción de María, la creencia de que fue llevada corporalmente al cielo al final de su vida, no se convirtió en dogma oficial hasta 1950. 1950, en el siglo XX, después de 2 guerras mundiales, después de que pusimos satélites en el espacio, la Iglesia Católica declaró que todos los fieles deben creer que María ascendió físicamente al cielo. ¿Dónde está la evidencia de esto? No hay ninguna. No está en la Biblia. No hay testimonios históricos contemporáneos. Es simplemente una tradición que se desarrolló entre algunos cristianos y que eventualmente fue codificada como dogma infalible. El Papa Pío XII, ejerciendo la autoridad de la infalibilidad papal, que solo se había declarado oficialmente en 1870, decretó que esta creencia era verdad revelada por Dios. Pero ¿cómo puede algo ser verdad revelada si nadie supo de ello durante siglos? ¿Acaso Dios olvida revelar verdades importantes y luego las recuerda 1900 años después? ¿O no es más lógico pensar que estas son invenciones humanas que sirven propósitos institucionales específicos? Spinoza argumentaba que cada una de estas elaboraciones doctrinales alejaba el cristianismo más y más de las enseñanzas simples de Jesús. El Jesús de los Evangelios nunca habló de trinidades, consubstancialidades, transubstanciaciones, inmaculadas concepciones, asunciones corporales. Hablaba en parábolas simples sobre la misericordia, el perdón, la compasión, la justicia. Contaba historias sobre pastores que buscan ovejas perdidas, sobre samaritanos que ayudan a extraños, sobre padres que perdonan a hijos pródigos. No teorizaba sobre la naturaleza metafísica de su propia divinidad, no establecía jerarquías eclesiásticas complejas, no creaba rituales elaborados que requerían intermediación sacerdotal. De hecho, cuando sus discípulos peleaban sobre quién era el mayor entre ellos, Jesús los reprendía y les decía que el que quisiera ser grande debía ser el servidor de todos. ¿Cómo entonces la Iglesia justifica sus estructuras de poder, donde los cardenales viven como príncipes y el Papa gobierna desde un palacio? ¿No es esto exactamente lo opuesto de lo que Jesús enseñó? La respuesta de la Iglesia siempre ha sido que Jesús confirió autoridad especial a Pedro, diciéndole que era la roca sobre la cual construiría su Iglesia y dándole las llaves del reino de los cielos. Este pasaje de Mateo 16:18 se convirtió en la justificación para todo el papado, para la autoridad apostólica, para la sucesión ininterrumpida de papas desde Pedro hasta el presente. Pero Spinoza señaló los problemas obvios con esta interpretación. Primero, este pasaje solo aparece en Mateo, ninguno de los otros evangelios lo menciona. ¿Por qué algo tan crucialmente importante para la estructura de la Iglesia solo está registrado en uno de 4 evangelios? Segundo, en el mismo capítulo, solo unos versículos después, Jesús llama a Pedro Satanás, cuando Pedro intenta disuadirlo de ir a Jerusalén donde sería crucificado. Entonces, ¿Pedro es la roca y Satanás simultáneamente? ¿Qué tipo de fundamento confiable es ese? Tercero, en los otros evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, Pedro aparece como uno entre varios líderes de la Iglesia primitiva, frecuentemente cometiendo errores, siendo corregido por Pablo, no mostrando ninguna autoridad especial única sobre los otros apóstoles. ¿Cómo entonces creció la institución del papado con su pretensión de infalibilidad? La historia real es que la primacía de Roma se desarrolló gradualmente,
debido a factores políticos y geográficos, no por mandato divino. Roma era la capital del imperio, el centro del poder. Tenía sentido que la Iglesia de Roma adquiriera prestigio y autoridad. Cuando el imperio se derrumbó en Occidente, el obispo de Roma llenó el vacío de poder, asumiendo funciones políticas además de religiosas. Los papas se convirtieron en gobernantes temporales, controlando territorios, comandando ejércitos, haciendo alianzas con reyes. Pero ¿dónde en las enseñanzas de Jesús se encuentra justificación para que sus supuestos sucesores se comporten como monarcas medievales? ¿No dijo Jesús explícitamente que su reino no era de este mundo? ¿No rechazó las tentaciones de poder político cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo si lo adoraba? Sin embargo, la Iglesia abrazó exactamente ese poder terrenal que Jesús rechazó y lo hizo en su nombre. Las cruzadas son quizás el ejemplo más obsceno de esta contradicción. Durante siglos, papas exhortaron a ejércitos cristianos a marchar hacia Tierra Santa para arrebatarle a los musulmanes el control de Jerusalén. Decenas de miles murieron en estas guerras santas. Se saquearon ciudades, se masacraron poblaciones enteras, se cometieron atrocidades inimaginables, todo supuestamente para glorificar a Cristo. Pero ¿qué diría Jesús, quien predicaba amar a los enemigos y poner la otra mejilla, sobre matar musulmanes en su nombre? ¿No es esta la blasfemia más terrible imaginable, convertir al príncipe de paz en un señor de la guerra? Cuando los cruzados finalmente capturaron Jerusalén en 1099, mataron a prácticamente todos en la ciudad, judíos y musulmanes por igual, hombres, mujeres y niños. Los cronistas cristianos de la época reportan con orgullo que la sangre llegaba hasta los tobillos en las calles. Luego fueron a la iglesia del Santo Sepulcro, supuestamente construida sobre el sitio donde Jesús fue crucificado, y cantaron himnos de alabanza. ¿No te hace esto sentir náuseas? ¿No revela esto una desconexión total entre el mensaje del Evangelio y las acciones de la Iglesia? Spinoza vivió apenas siglos después de las peores atrocidades de las guerras religiosas europeas. La Guerra de los 30 Años, que terminó en 1648, había devastado Alemania, matando aproximadamente un tercio de su población. Católicos y protestantes se masacraron mutuamente con entusiasmo religioso, cada bando absolutamente convencido de estar haciendo la voluntad de Dios. En Francia, católicos habían masacrado a protestantes hugonotes en la noche de San Bartolomé. En Inglaterra, católicos y protestantes se alternaban persiguiéndose mutuamente cada vez que cambiaba el monarca. La Inquisición española quemaba a judíos conversos sospechosos de mantener prácticas judías en secreto. Las cazas de brujas mataban a miles de mujeres acusadas de brujería, frecuentemente torturándolas hasta que confesaban crímenes imposibles. Todo esto en nombre del Dios de amor, todo justificado por el Cristo de la misericordia. ¿No es esto prueba suficiente de que algo salió terriblemente mal en la traducción de las enseñanzas de Jesús a la práctica de la Iglesia? El argumento de Spinoza era que este horror era inevitable una vez que aceptas la premisa de que hay una sola verdad religiosa y que poseerla es esencial para la salvación eterna. Si realmente crees que los herejes irán al infierno a sufrir tormento eterno, entonces casi cualquier cosa que hagas para salvarlos, o al menos evitar que contaminen a otros con sus ideas falsas, parece justificada. Quemar a alguien en la hoguera, aunque sea terrible, es finito. El sufrimiento dura minutos u horas. Comparado con la eternidad de tormento en el infierno, es prácticamente un acto de misericordia si previene que esa persona continúe difundiendo herejías que condenarán las almas de otros. Esta era literalmente la lógica que los inquisidores usaban. Se veían a sí mismos como cirujanos espirituales que cortaban tejido enfermo para salvar el cuerpo de la cristiandad. Pero ¿de dónde viene esta idea de tormento eterno? ¿La enseñó Jesús? La palabra que se traduce como infierno en el Nuevo Testamento es Gehenna, que era literalmente el nombre de un basurero ardiendo fuera de Jerusalén. Cuando Jesús advertía sobre Gehenna, estaba describiendo una dimensión metafísica de sufrimiento eterno o usando una metáfora gráfica para la destrucción y la vergüenza. Los eruditos bíblicos modernos reconocen que muchas de las descripciones detalladas del infierno con diablos, fuego y tortura eterna
vienen de fuentes muy posteriores como la Divina Comedia de Dante, no de la Biblia misma. Pero ¿cuántos cristianos saben esto? ¿Cuántos han sido aterrorizados durante toda su vida por imágenes del infierno que son más ficción medieval que revelación bíblica? Este es otro aspecto de cómo la Iglesia reescribió a Jesús. Lo convirtió en juez amenazador en lugar de maestro compasivo. El Jesús de los Evangelios pasa la mayor parte de su tiempo con pecadores, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, todos los marginados de la sociedad. Come con ellos, habla con ellos, los toca cuando la ley ritual prohibía el contacto. Cuando los fariseos lo critican por esto, responde que los sanos no necesitan médicos sino los enfermos, que no vino a llamar a justos sino a pecadores. Una y otra vez perdona, muestra misericordia, rechaza la condenación. Cuando traen ante él a una mujer sorprendida en adulterio y la ley mosaica exige apedrearla hasta la muerte, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se van. Luego le dice a la mujer, nadie te ha condenado, ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Dónde está aquí la amenaza de tormento eterno? ¿Dónde está el juicio despiadado? Incluso cuando habla de juicio final, en la parábola de las ovejas y las cabras en Mateo 25, el criterio no es la ortodoxia doctrinal, sino las acciones compasivas, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al prisionero. Los que hicieron estas cosas, incluso sin saber que lo hacían por Cristo, son salvos. Los que no las hicieron son condenados. No hay test de teología, no pregunta si creían en la Trinidad o la transubstanciación. Solo pregunta, ¿amaste a tu prójimo concretamente? Pero la Iglesia invirtió esto completamente. La ortodoxia doctrinal se volvió suprema. Podías ser una persona terrible, pero si creías las doctrinas correctas, confesabas tus pecados y recibías absolución sacramental, estabas bien, mientras que alguien que vivía virtuosamente, pero creía doctrinas incorrectas, estaba condenado. La Iglesia desarrolló el concepto de herejía material versus herejía formal, sofisticadas distinciones legales sobre grados de culpabilidad por creer cosas equivocadas. Creó la Inquisición, una institución dedicada específicamente a detectar, interrogar y eliminar la herejía. Escribió manuales detallados sobre técnicas de tortura, justificándolas como necesarias para la salvación del alma del acusado. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, proporcionaba instrucciones sobre cómo identificar y procesar a mujeres acusadas de brujería, asumiendo que tales cosas como vuelos nocturnos en escobas y pactos con demonios eran reales. Miles de mujeres ancianas, curanderas de pueblo, cualquiera un poco diferente o que alguien deseara eliminar por razones personales, fueron quemadas vivas, basándose en estos delirios institucionalizados. Y todo esto se hacía invocando el nombre de Jesús, el carpintero galileo que sanaba a los enfermos y predicaba el perdón. Spinoza veía todo esto como el resultado inevitable de sustituir la espiritualidad interior con sistemas externos de control. Una vez que afirmas que la salvación depende de creer proposiciones doctrinales específicas, de realizar rituales específicos, de obedecer a autoridades específicas, has convertido la religión en un sistema de poder que puede ser manipulado como cualquier otro. Los que controlan las doctrinas, los rituales y las autoridades, controlan entonces la salvación misma, al menos en la mente de los creyentes. Pueden vender indulgencias porque controlan el acceso al perdón divino. Pueden convocar cruzadas porque controlan la definición de guerra santa. Pueden quemar herejes porque controlan la distinción entre ortodoxia y herejía. Todo el sistema depende de mantener a la gente convencida de que necesitan estos intermediarios, que no pueden acceder a Dios directamente, que su propia razón y conciencia no son suficientes. Por eso la Iglesia siempre ha desconfiado del misticismo, de quienes afirman experiencia directa de lo divino. Los místicos amenazan la necesidad de intermediación clerical. Si puedes encontrar a Dios en tu propia alma, ¿para qué necesitas un sacerdote? Maestro Eckhart, Margarita Porete, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, todos los grandes místicos cristianos fueron vistos con sospecha por la jerarquía eclesiástica. Algunos fueron condenados como herejes,
Margarita Porete fue quemada en la hoguera en 1310 por su libro El espejo de las almas simples, donde escribió sobre la unión del alma con Dios sin mediación clerical. Su crimen fue afirmar que el alma unida con Dios trasciende la necesidad de virtudes, sacramento y rituales externos. La Iglesia no podía tolerar esto porque socavaba su razón de ser. Si Margarita tenía razón, si era posible alcanzar unión directa con Dios, entonces toda la estructura de confesiones, misas, indulgencias y autoridad sacerdotal se volvía innecesaria. No es coincidencia que las enseñanzas más profundas y místicas del cristianismo, frecuentemente, fueron suprimidas por la institución oficial. Los textos gnósticos del cristianismo primitivo, evangelios alternos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María, fueron declarados heréticos y destruidos sistemáticamente. Solo sobrevivieron porque copias fueron escondidas en lugares remotos como Nag Hammadi en Egipto, donde fueron redescubiertas en el siglo XX. ¿Qué contenían estos textos que era tan peligroso? En su mayoría presentaban enseñanzas sobre conocimiento interior, sobre la chispa divina dentro de cada persona, sobre la salvación a través de gnosis o conocimiento directo de lo divino, no a través de rituales externos ni autoridad institucional. El Evangelio de Tomás, posiblemente tan antiguo como los evangelios canónicos, consiste enteramente de dichos de Jesús sin narrativa. Muchos son paralelos a dichos en los evangelios canónicos, pero algunos son radicalmente diferentes. Uno de los más famosos dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. ¿Qué significa esto? Parece sugerir que la salvación viene de dentro, de descubrir y expresar tu naturaleza auténtica, tu chispa divina interior, no de obedecer reglas externas, no de rituales, no de conformidad con doctrina, sino de autorrealización espiritual. Este es exactamente el tipo de enseñanza que la Iglesia institucional no podía permitir, porque hace que la Iglesia misma sea irrelevante. Por eso estos textos fueron destruidos y sus seguidores perseguidos como gnósticos heréticos. La ironía es que algunos eruditos ahora creen que estas enseñanzas gnósticas pueden estar más cerca del Jesús histórico que las doctrinas ortodoxas que las reemplazaron. Jesús era probablemente un maestro místico judío de sabiduría, no tan diferente de otros maestros de su época, enseñando caminos interiores de transformación espiritual. Fue la Iglesia posterior la que lo convirtió en el objeto de un culto de adoración, en un Dios que debe ser apaciguado con sacrificios rituales y obediencia institucional. Aquí llegamos al corazón de la crítica de Spinoza. La Iglesia transformó el cristianismo de un camino de liberación espiritual en un sistema de esclavitud espiritual. Jesús vino, según los evangelios, a libertar a los cautivos, a proclamar el año favorable del Señor, el jubileo cuando todas las deudas son perdonadas y todos los esclavos liberados. Pero la Iglesia creó nuevas formas de cautiverio espiritual. La doctrina del pecado original, que declara que todos nacemos culpables y contaminados, la amenaza del infierno eterno que mantiene a la gente en miedo constante, la necesidad de confesión y absolución sacerdotal que hace que las personas dependan de la Iglesia para el perdón, la venta de indulgencias que convertía la salvación en una mercancía comercial. ¿No es esto lo opuesto exacto de la liberación que Jesús supuestamente ofreció? ¿No es la mayor traición posible de su mensaje? Y aquí debemos preguntarnos algo aún más radical. ¿Fue esta traición accidental o deliberada? ¿Los líderes de la Iglesia realmente creían que estaban siguiendo fielmente a Jesús cuando construían estos sistemas de control? ¿O sabían exactamente lo que estaban haciendo? Spinoza pensaba que al menos algunos lo sabían, los que estaban en la cúspide del poder, los papas renacentistas que tenían amantes y ejércitos, los cardenales que vendían posiciones eclesiásticas al mejor postor, los obispos que raramente visitaban sus diócesis porque estaban ocupados disfrutando de la vida en las cortes reales. Estos hombres no podían ser tan ingenuos como para creer que estaban haciendo la voluntad del Jesús de los Evangelii. Eran cínicos manipuladores que usaban la religión como herramienta de poder personal y familiar. Las casas papales renacentistas, los Borgia, los Medici, operaban más como dinastías mafiosas que como líderes espirituales. Envenenaban rivales, libraban guerras,
comisionaban arte magnífico para glorificarse a sí mismos, vivían en esplendor obsceno mientras predicaban humildad a las masas. Algunos papas tenían docenas de hijos ilegítimos, a quienes dotaban con riquezas robadas del tesoro de la Iglesia. El Papa Alejandro VI Borgia era notorio por sus orgías en el Parte II, Vaticano, y cuando murió en 1503, pocos lamentaron su partida, excepto aquellos que se beneficiaban de su patronazgo corrupto. ¿Cómo podía un sistema tan corrompido afirmar representar al Dios de la verdad y la justicia? ¿No era evidente para cualquiera con ojos para ver que algo había salido terriblemente mal? Pero aquí está la genialidad diabólica del sistema que la Iglesia construyó. Incluso cuando la corrupción era obvia para todos, el sistema se mantenía intacto porque había separado la validez de los sacramentos de la virtud personal del sacerdote que los administraba. Esta doctrina, desarrollada específicamente para lidiar con el problema de sacerdotes indignos, declaraba que los sacramentos funcionaban ex opere operato, por el acto mismo de ser realizados correctamente, independientemente del estado moral de quien los realizaba. Entonces un sacerdote que había cometido adulterio esa misma mañana aún podía consagrar válidamente la Eucaristía esa tarde. Un obispo corrupto aún podía ordenar sacerdotes válidos. Un papa inmoral aún ejercía autoridad apostólica legítima. ¿No ves la brillantez de esto como mecanismo de supervivencia institucional? La Iglesia se hizo a prueba de críticas morales. Podías señalar toda la hipocresía que quisieras en el clero individual, pero eso no afectaba la autoridad de la institución misma. De hecho, la Iglesia podía admitir libremente que muchos de sus representantes eran pecadores, incluso pecadores terribles, mientras insistía en que esto no invalidaba el sistema sacramental ni la necesidad de obediencia a la jerarquía. Era un escudo perfecto contra la Reforma. Pero entonces llegó Martín Lutero. Era un monje agustino torturado por escrúpulos religiosos, aterrorizado por el miedo al infierno, buscando desesperadamente la seguridad de la salvación. Cuando viajó a Roma y vio la corrupción descarada del Vaticano, cuando vio papas y cardenales viviendo como príncipes, mientras vendían la gracia de Dios por dinero, algo se rompió dentro de él. La gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. El Papa León X necesitaba dinero para completar este proyecto arquitectónico masivo, así que autorizó la venta agresiva de indulgencias, con vendedores como Johann Tetzel recorriendo Alemania con el eslogan «Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio salta. Compra el perdón de tus pecados, reduce el tiempo de tu ser querido muerto en el purgatorio, invierte en tu salvación eterna». Era un negocio descarado, una comercialización obscena de la gracia divina. Lutero, estudiando las epístolas de Pablo, llegó a la conclusión radical de que todo esto era una mentira. La salvación no podía comprarse ni ganarse, era un regalo gratuito de Dios, recibido solo por fe, sola fide, solo por fe, no por obras, no por rituales, no por dinero, solo por confiar en la gracia de Dios a través de Cristo. Y si Lutero tenía razón, ¿qué pasaba entonces con todo el sistema sacramental, con las misas por los muertos, con las indulgencias, con el poder de las llaves que supuestamente Pedro había recibido de Cristo? Cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, no pretendía iniciar una revolución religiosa. Solo quería un debate académico sobre la práctica de las indulgencias, pero gracias a la imprenta, recién inventada, sus tesis se difundieron por toda Europa en semanas. Millones de personas que habían sentido confusamente que algo estaba mal con la Iglesia, de repente encontraron articuladas sus preocupaciones. Lutero fue convocado a retractarse, se negó, fue excomulgado. En lugar de someterse, quemó públicamente la bula papal de excomunión. La ruptura era completa. El cristianismo occidental, que había estado unificado bajo Roma durante más de 1000 años, se fragmentó en 1000 pedazos. Porque una vez que Lutero abrió la puerta al cuestionamiento de la autoridad papal, no había manera de cerrarla nuevamente. Si el Papa podía estar equivocado sobre las indulgencias, ¿sobre qué más podía estar equivocado? ¿Sobre el purgatorio? ¿Sobre la transubstanciación? ¿Sobre el celibato clerical? ¿Sobre la veneración de santos?
sobre la autoridad misma de la Iglesia. Cada protestante respondía a estas preguntas de manera ligeramente diferente, resultando en docenas, luego cientos, eventualmente miles de denominaciones diferentes, cada una afirmando ser la verdadera Iglesia, cada una interpretando la Biblia de manera ligeramente diferente. Pero aquí está la ironía que Spinoza percibió. Lutero, al rechazar la autoridad de la Iglesia, la reemplazó con la autoridad de la Biblia. Sola Escritura, solo las Escrituras. La Biblia sola es la autoridad final en asuntos de fe y práctica. Pero ¿esto realmente resolvía el problema? ¿O simplemente lo desplazaba porque la Biblia no se interpreta a sí misma? Cada lector trae sus propios presupuestos, su propio contexto cultural, sus propias necesidades psicológicas. Por eso los protestantes se fragmentaron tan rápidamente en facciones que se odiaban mutuamente. Los luteranos peleaban con los calvinistas sobre la predestinación y la presencia de Cristo en la Eucaristía. Los calvinistas se dividían en supralapsarios e infralapsarios sobre sutilezas técnicas de cuando Dios decidió predestinar a algunos a la salvación y otros a la condenación. Los anabaptistas rechazaban el bautismo infantil y eran perseguidos tanto por católicos como por otros protestantes. Los socinianos negaban la Trinidad y eran considerados más allá del cristianismo por todos los demás. Las guerras entre católicos y protestantes que devastaron Europa durante el siglo XVI y XVII eran tan sangrientas y crueles como cualquier conflicto anterior. La paz de Augsburgo, en 1555, estableció el principio de cuius regio, eius religio. Quien gobierna la región determina su religión. ¿Pero qué tipo de libertad religiosa es esa? Si naces en un territorio gobernado por un príncipe católico, serás católico o sufrirás persecución. Si naces bajo un príncipe luterano, serás luterano. Tu salvación eterna depende del accidente geográfico de tu nacimiento. ¿No es esto absurdo? Spinoza observaba todo esto desde su Ámsterdam del siglo XVII y veía el problema fundamental. Todas estas facciones cristianas, católicos, luteranos, calvinistas, anabaptistas, anglicanos, estaban cometiendo el mismo error. Todos asumían que había una interpretación correcta única de la voluntad divina y que poseer esa interpretación era esencial para la salvación. Las únicas diferencias eran sobre cuál interpretación era la correcta y quién tenía la autoridad para determinarla. Para los católicos era el Papa y los concilios. Para los luteranos era Lutero y sus confesiones. Para los calvinistas era Calvino y sus institutos. Para los anabaptistas eran sus propios líderes y comunidades. Pero todos estaban de acuerdo en el principio fundamental. Cree incorrectamente y te condenas. Pero ¿qué tipo de Dios castigaría a alguien por creer sinceramente algo incorrecto? ¿Qué tipo de justicia divina condenaría a alguien por no poder discernir la verdad en medio de miles de interpretaciones contradictorias, cada una afirmando ser la única verdadera? Un Dios que operara según esta lógica sería más cruel y arbitrario que el tirano humano más despótico. No merecería adoración sino desprecio. ¿No es más lógico pensar que si Dios existe y es bueno, entonces lo que importa no es la precisión doctrinal, sino la integridad moral, que juzgaría a las personas no por lo que creen, sino por cómo viven? Esta era la posición radical de Spinoza. La religión verdadera no consiste en ceremonias ni en dogmas complicados, sino en justicia y caridad. Todo lo demás es superstición. No importa si eres católico, protestante, judío, musulmán o algo más. No importa si crees que Cristo es consustancial con el Padre o subordinado al Padre. No importa si crees en la predestinación o el libre albedrío. Lo único que importa es cómo tratas a otros seres humanos. ¿Eres justo en tus tratos? ¿Eres caritativo con los necesitados? ¿Eres honesto? ¿Eres compasivo? Estas son las únicas preguntas que tienen significado moral real. El resto es teatro teológico, juegos intelectuales que los académicos disfrutan, pero que no tienen relevancia para la vida ética real. Spinoza escribió: el fin último de la filosofía no es otro que la verdad, mientras que el de la fe no es otro que la obediencia y la piedad. ¿Ven la distinción? La filosofía busca entender cómo son las cosas realmente. La religión busca inspirar una vida ética. Son dominios separados con propósitos diferentes.
El error catastrófico que ha plagado el cristianismo es confundir estos dominios, convertir la religión en una cuestión de creencias proposicionales correctas en lugar de una práctica de vida virtuosa. Jesús mismo, argumentaba Spinoza, entendía esto perfectamente. No le importaban las complejidades teológicas. De hecho, cuando le preguntaban sobre el mandamiento más importante, respondía de manera directa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás cuelga de estos dos mandamientos. No hay mención de trinidades, no hay referencia a la naturaleza divina del Cristo, no hay requisitos de ritual o sacramento, solo amor a Dios y amor al prójimo. ¿Por qué entonces el cristianismo se volvió tan complicado? ¿Por qué se requieren años de estudio teológico para entender doctrinas como la doble naturaleza de Cristo o la procesión del Espíritu Santo? ¿No sugiere esto que estas elaboraciones no vienen de Jesús, sino de teólogos posteriores que disfrutaban de especulaciones metafísicas? El Jesús de los Evangelios habla en lenguaje simple que cualquier campesino podía entender. Cuenta parábolas sobre sembradores y semillas, sobre levadura en masa, sobre pescadores y redes, sobre pastores y ovejas. Cuando habla del juicio, usa el criterio más simple e imaginable. ¿Alimentaste al hambriento? ¿Diste de beber al sediento? ¿Acogiste al extranjero? ¿Vestiste al desnudo? ¿Visitaste al enfermo? ¿Visitaste al prisionero? Estas acciones concretas de compasión son lo único que cuenta. No pregunta: ¿creíste que yo era la segunda persona de la Trinidad? ¿Entendiste correctamente la controversia filioque sobre si el Espíritu Santo procede solo del Padre o del Padre y del Hijo? ¿Asististe a misa regularmente? ¿Te confesaste con un sacerdote? Nada de eso. Solo, ¿amaste concretamente? Pero la Iglesia invirtió completamente estas prioridades. La ortodoxia doctrinal se volvió suprema. Podías ser una persona moralmente terrible, pero si creías las doctrinas correctas y participabas en los sacramentos, estabas en el camino de la salvación. Mientras que alguien que vivía con integridad moral absoluta, pero tenía dudas doctrinales, estaba condenado. Spinoza conocía bien este problema porque lo vivió personalmente. Era un joven de 23 años cuando la comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó. Su crimen no fue comportamiento inmoral. No había robado, no había cometido adulterio, no había mentido ni engañado. Su único crimen fue hacer preguntas, expresar dudas sobre doctrinas tradicionales, sugerir que tal vez Dios no era un ser personal con emociones humanas, que tal vez el alma no era inmortal en el sentido tradicional, que tal vez los milagros bíblicos no eran literalmente ciertos. Por estas herejías intelectuales, fue condenado con la maldición más severa en el repertorio judío. El Jerem, la excomunión total, lo cortó completamente de la comunidad. Ningún judío podía hablarle, hacer negocios con él, leer sus escritos o acercarse a él. Sus propios hermanos lo repudiaron. Su padre había muerto recientemente, pero Spinoza fue excluido de decir Kaddish, la oración tradicional por los muertos. Fue como si hubiera dejado de existir para la comunidad que había sido su mundo entero. ¿Por qué este castigo tan brutal por simplemente pensar y hacer preguntas? Porque las preguntas de Spinoza amenazaban el fundamento mismo sobre el cual la comunidad se sostenía. Los judíos de Ámsterdam eran refugiados o descendientes de refugiados de la Inquisición española y portuguesa. Habían vivido como cristianos aparentes, marranos durante generaciones, practicando judaísmo en secreto, mientras fingían ser católicos públicamente. Finalmente habían encontrado un lugar donde podían ser abiertamente judíos. Su identidad comunitaria estaba construida sobre la adherencia estricta a la ley judía y las creencias tradicionales. No podían permitirse el lujo de tolerar cuestionamientos públicos de estas tradiciones. Las autoridades holandesas les permitían vivir allí bajo la condición de que mantuvieran el orden interno y no causaran escándalos. Un judío joven y articulado, cuestionando públicamente las escrituras sagradas y doctrinas fundamentales, era exactamente el tipo de escándalo que podía provocar las autoridades cristianas a retirar la tolerancia de la que gozaba la comunidad entera. Entonces Spinoza tenía que ser silenciado, no necesariamente porque las autoridades de la sinagoga no tuvieran sus propias dudas privadas,
sino porque no podían permitir que esas dudas se expresaran públicamente sin poner en peligro a toda la comunidad. ¿Pero esto hace que el tratamiento de Spinoza fuera justo? ¿Es justificable sacrificar a un individuo honesto para proteger al grupo? ¿No es esto exactamente el mismo tipo de cálculo político que Jesús enfrentó cuando Caifás, el sumo sacerdote, argumentó que era mejor que un hombre muriera que permitir que todo el pueblo pereciera? Spinoza aceptó su excomunión con dignidad estoica. No trató de reconciliarse con la sinagoga. No se convirtió al cristianismo, aunque eso hubiera resuelto muchos de sus problemas sociales y económicos. Simplemente continuó pensando, estudiando, escribiendo. Adoptó el nombre latino Benedictus en lugar del hebreo Baruch, ambos significando bendecido, una señal sutil de que trascendía las identidades étnicas y religiosas particulares. Se ganaba la vida modestamente puliendo lentes ópticas, un oficio que requería precisión extrema y paciencia, cualidades que también aplicaba a su filosofía. Sus lentes eran tan buenos que fueron buscados por científicos incluyendo Christian Huygens y posiblemente incluso el mismo Leibniz. Pero el polvo de vidrio que inhalaba constantemente probablemente causó la tuberculosis o alguna enfermedad pulmonar similar que eventualmente lo mataría a los 44 años. Vivió en cuartos alquilados simples, comía frugalmente, no se casó nunca, no tuvo hijos, no acumuló posesiones. Rechazó una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg porque habría requerido que no enseñara nada que pudiera perturbar la religión pública establecida. ¿Cómo podía un amante de la verdad aceptar tal restricción? Prefirió vivir en pobreza con libertad intelectual que en comodidad con cadenas mentales. ¿Cuántos de nosotros haríamos esa elección? ¿Cuántos valoramos realmente la libertad de pensamiento más que la seguridad material y la respetabilidad social? Durante su vida, Spinoza publicó solo 2 obras bajo su propio nombre, una edición de las obras de Descartes con comentarios y los principios de la filosofía cartesiana, y el Tratado Teológico Político. Este último causó un escándalo enorme cuando apareció en 1670. Era una crítica devastadora de la religión organizada y un argumento por la libertad de pensamiento y expresión. Spinoza argumentaba que los profetas del Antiguo Testamento no eran sabios filosóficos, sino personas con imaginaciones vívidas que expresaban verdades morales en lenguaje metafórico adaptado a su audiencia. Los milagros eran malentendidos de causas naturales o exageraciones de eventos naturales inusuales. La Biblia no era la palabra infalible de Dios, sino una colección de documentos humanos escritos para propósitos específicos en contextos históricos específicos. Su autoridad moral permanecía, pero no debía tratarse como un libro de texto científico o histórico, y más provocativamente, Spinoza argumentaba que el Estado debía ser secular, que debía proteger la libertad de pensamiento y expresión, incluso de ideas que contradecían la religión oficial, porque solo en un ambiente de libre investigación podía florecer la verdad. Estas ideas eran radicales, peligrosas, siglos adelantadas a su tiempo. Fueron inspiración para la Ilustración, para el movimiento hacia la separación de Iglesia y Estado, hacia la libertad religiosa y la tolerancia, pero en su propia época simplemente le ganaron más enemigos. El tratado fue publicado anónimamente, pero pronto todos sabían quién lo había escrito. Fue condenado por católicos y protestantes por igual. Las autoridades holandesas eventualmente lo prohibieron. Spinoza fue llamado ateo, aunque su filosofía estaba lejos del ateísmo en el sentido usual. De hecho, Spinoza era profundamente religioso, pero su religión era tan diferente del teísmo tradicional que parecía ateísmo a los ortodoxos. Spinoza identificaba a Dios con la naturaleza, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No era que hubiera un Dios que creó la naturaleza, sino que Dios y la naturaleza eran lo mismo visto desde diferentes perspectivas. Dios no era una persona con intenciones y emociones. No era un rey cósmico que emitía mandamientos y juzgaba obediencia. Era la sustancia infinita, de la cual todo lo demás era modo o expresión. Existir era participar en Dios. Todo lo que es en Dios y no puede existir o ser concebido sin Dios. Pero si Dios es todo y todo es Dios, entonces, ¿cómo puede Dios ser algo significativamente diferente
de simplemente decir que la naturaleza existe. Esta era la acusación de ateísmo que los críticos lanzaban contra Spinoza, y tenían algo de razón. El Dios de Spinoza no escucha oraciones, no realiza milagros, no castiga ni recompensa, no tiene planes especiales para la humanidad. Entonces, ¿en qué sentido es esto Dios en absoluto? ¿Por qué llamarlo Dios en lugar de simplemente la totalidad de lo que existe? La respuesta de Spinoza era que al entender nuestra relación con esta totalidad infinita, al ver que somos modos finitos de la sustancia infinita, alcanzamos una perspectiva transformadora que él llamaba el amor intelectual de Dios. Ver las cosas sub specie a eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad, nos libera de las pasiones que nos esclavizan. Dejamos de ser arrastrados por deseos y miedos cuando entendemos que todo lo que sucede necesariamente según las leyes eternas de la naturaleza divina. Esto no es fatalismo pasivo, sino liberación activa. Al entender la necesidad de las cosas, nos liberamos del resentimiento, la ira, la frustración que vienen de querer que la realidad sea diferente de lo que es. Aceptamos lo que es porque entendemos por qué debe ser así, y al entender, encontramos paz, lo que Spinoza llamaba beatitud. Pero ¿puede el entendimiento realmente transformarnos tan profundamente? No somos arrastrados por emociones que ninguna cantidad de entendimiento puede controlar. Spinoza pensaba que sí podemos ser transformados, pero requiere práctica constante, lo que llamaba la reforma del entendimiento. Debemos entrenar nuestra mente para ver las cosas claramente, para entender las causas, para no ser engañados por ilusiones. Es un camino espiritual tanto como intelectual. Aquí vemos la conexión con Jesús. Spinoza veía a Jesús como alguien que había alcanzado este entendimiento supremo, esta visión de la unidad con lo divino. Jesús entendía que Dios no estaba en algún cielo lejano, sino dentro, que el reino de Dios estaba entre nosotros o dentro de nosotros, dependiendo de cómo se traduzca el griego entosumón. Jesús hablaba de su unidad con el Padre. Yo y el Padre somos uno. Pero Spinoza interpretaba esto místicamente, no metafísicamente. Jesús había alcanzado tal comprensión y aceptación de la voluntad divina que su voluntad y la voluntad de Dios eran indistinguibles. No era que fuera literalmente Dios en forma humana, sino que había alcanzado tal grado de sabiduría y virtud que encarnaba perfectamente lo divino. Y crucialmente, Jesús enseñaba que otros podían alcanzar lo mismo. Orad a vuestro Padre que está en secreto. El reino de Dios está dentro de vosotros. Las obras que yo hago, vosotros las haréis, y mayores haréis. Estas enseñanzas sugieren que lo que Jesús logró está potencialmente disponible para todos. No es que Él era único por naturaleza, sino que había realizado plenamente el potencial que todos compartimos. Pero si esto es verdad, entonces la doctrina de que solo Jesús es el Hijo único de Dios, de que solo a través de Él viene la salvación, se derrumba. ¿No convierte esto al cristianismo en uno de muchos caminos hacia el mismo destino espiritual en lugar del único camino verdadero? Esta era precisamente la conclusión herética a la que Spinoza llegaba, y era intolerable para la Iglesia porque destruía su monopolio sobre la salvación. Si Spinoza tenía razón, entonces los budistas alcanzando iluminación, los sufíes musulmanes alcanzando fana o aniquilación del ego en Dios, los místicos judíos alcanzando debekut o adhesión a lo divino, los yogis hindúes alcanzando moksha o liberación, todos estaban caminando hacia la misma montaña desde diferentes direcciones. El cristianismo no era superior, solo diferente. Cristo no era el único mediador, sino uno entre muchos maestros espirituales que habían mostrado el camino. Pero ¿cómo podía la Iglesia admitir esto después de siglos de afirmar extra ecclesiam nulla salus? Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo podía admitir que había desperdiciado montañas de esfuerzo, tesoro y sangre, tratando de convertir al mundo entero al cristianismo, cuando resulta que las personas ya tenían sus propios caminos válidos hacia lo divino? La implicación era demasiado devastadora. Todo el proyecto misionero del cristianismo, todas las cruzadas, toda la conquista de las Américas justificada por la necesidad de salvar almas paganas, todo se revelaba como un error trágico en el mejor caso y un crimen imperial disfrazado de preocupación espiritual en el peor. Consideremos lo que los conquistadores españoles hicieron en el Nuevo Mundo.
Llegaron a civilizaciones que habían existido durante miles de años, con sus propias religiones, filosofías, sistemas sociales. Los aztecas, los incas, los mayas habían desarrollado matemáticas sofisticadas, astronomía precisa, arquitectura impresionante, sistemas de escritura complejos. Pero porque adoraban dioses diferentes, porque no conocían a Cristo, fueron considerados paganos demoníacos que necesitaban ser salvados o exterminados. Fray Bartolomé de las Casas, quien fue testigo de las atrocidades, escribió relatos escalofriantes: bebés estrellados contra rocas, mujeres embarazadas destripadas, hombres quemados vivos, todo en nombre de Cristo. Los conquistadores justificaban sus acciones diciendo que estaban salvando almas. Mejor matar el cuerpo y salvar el alma que permitir que permanezcan en paganismo y se condenen eternamente. Pero ¿quién les dio el derecho de hacer esta ecuación? ¿Quién dijo que su comprensión del cristianismo era la única verdad y que todo lo demás era demoníaco? ¿Y si estaban completamente equivocados? ¿Y si los aztecas adorando a Quetzalcóatl o los incas adorando a Inti estaban encontrando lo divino de maneras perfectamente válidas adaptadas a su contexto cultural? Entonces los conquistadores no eran salvadores, sino genocidas, no misioneros, sino imperialistas usando la religión como pretexto para el robo y la dominación. Spinoza entendía que el particularismo religioso, la afirmación de que solo una religión es verdadera, inevitablemente lleva a la violencia. Si realmente crees que tu religión es la única manera de evitar el infierno eterno, entonces lógicamente debes intentar convertir a todos por cualquier medio necesario. La coerción se vuelve no solo permisible, sino obligatoria. Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia más influyentes, desarrolló la doctrina de compelle intrare, obligarlos a entrar, basada en una parábola de Jesús sobre un anfitrión que ordena a sus siervos que obliguen a la gente a venir a su banquete. Agustín interpretó esto como justificación para forzar a herejes y cismáticos a volver a la Iglesia. Esta doctrina fue usada durante siglos para justificar la persecución. Pero ¿acaso Jesús, quien respetó la libertad de las personas de rechazarlo, quien dijo a los discípulos que si un pueblo no los recibía, simplemente sacudieran el polvo de sus sandalias y siguieran adelante, apoyaría realmente la conversión forzada? ¿No es obvio que cualquier fe producida por coerción es inauténtica? ¿Qué valor tiene una confesión obtenida bajo tortura? Sin embargo, precisamente tales confesiones fueron buscadas por la Inquisición, validadas por la Iglesia, usadas como evidencia de herejía o reconciliación con la ortodoxia. El sistema entero dependía de sembrar miedo. Miedo al infierno, miedo al purgatorio, miedo a la excomunión, miedo a ser declarado hereje. Mantenía a las personas obedientes, dóciles, dispuestas a pagar diezmos, dispuestas a aceptar la autoridad clerical, dispuestas a hacer lo que la Iglesia ordenaba. Pero, ¿es el miedo el camino hacia la verdadera espiritualidad? Jesús dijo: el amor perfecto echa fuera el temor. Sin embargo, la Iglesia construida en su nombre operaba principalmente a través del miedo. ¿No es esta la traición más fundamental posible? ¿No revela esto que algo salió terriblemente mal en la traducción del mensaje del profeta Galileo a la institución que afirma representarlo? Spinoza pensaba que lo que salió mal fue la confusión entre religión y superstición. La religión verdadera, argumentaba, eleva al ser humano, lo libera, lo inspira a la virtud. La superstición lo degrada, lo esclaviza, lo paraliza con miedos irracionales. La religión verdadera apela a la razón y al amor. La superstición explota la ignorancia y el miedo. Y la mayor parte de lo que se practicaba como cristianismo, tanto católico como protestante, era en realidad superstición disfrazada de religión. La creencia en milagros, por ejemplo, es superstición. No porque los eventos inusuales no ocurran, sino porque atribuirlos a intervención sobrenatural, en lugar de buscar causas naturales, es abandonar la razón. Cuando alguien se enferma gravemente y luego se recupera, ¿por qué llamarlo milagro en lugar del resultado de procesos naturales de curación del cuerpo, quizás ayudados por tratamientos médicos? Si 1000 personas con la misma enfermedad oran por recuperación y una se recupera mientras 999 mueren, ¿la una que sobrevivió experimentó un milagro? ¿O simplemente tuvo suerte
¿O tenía una constitución más fuerte? ¿O recibió mejor tratamiento? ¿Por qué Dios escucharía la oración de una persona, pero ignoraría las oraciones de 999? ¿Tiene favoritos? ¿Opera al azar? ¿O quizás las oraciones no tienen nada que ver con el resultado y simplemente notamos los casos raros donde parece que funcionaron, mientras ignoramos los muchos más casos donde no funcionaron? Este sesgo de confirmación, esta tendencia a ver patrones donde no los hay, a atribuir significado a coincidencias, es el motor de la superstición. Y la Iglesia, en lugar de combatir esta superstición con educación y razón, la explotó y la amplificó. Las reliquias son un ejemplo perfecto. Durante la Edad Media, cada iglesia importante necesitaba reliquias de santos para atraer peregrinos y donaciones. Esto creó un mercado masivo de reliquias falsas. Se afirmaba que había suficientes astillas de la verdadera cruz distribuidas por Europa para construir un barco. Había tantos clavos supuestamente de la crucifixión que podrías abrir una ferretería. Docenas de iglesias afirmaban tener el prepucio de Jesús, preservado milagrosamente después de su circuncisión. Juan Calvino, en su tratado sobre reliquias, catalogó críticamente miles de reliquias falsas, mostrando que muchos santos tenían múltiples cuerpos completos en diferentes iglesias, o docenas de cabezas, o brazos suficientes para ser pulpos. Pero ¿por qué la Iglesia toleraba y promovía este fraude masivo? Porque era lucrativo. Los peregrinos venían de lejos para ver reliquias milagrosas, traían dinero, pagaban por indulgencias, hacían donaciones. La Iglesia ganaba poder y riqueza de la credulidad de las masas. Era un sistema parasitario que vivía de la ignorancia y la desesperación de personas que buscaban ayuda divina para enfermedades, problemas, tragedias. En lugar de educarlos, la Iglesia los explotaba. En lugar de ayudarlos a desarrollar fortaleza interior y comprensión racional, los mantenía dependientes de rituales mágicos y objetos supersticiosos. Esto es lo que Spinoza encontraba más repugnante sobre la religión organizada tal como se practicaba. Infantilizaba a las personas. Las trataba como niños que necesitaban ser controlados con historias de miedo y sobornados con promesas de recompensas mágicas. No las respetaba como adultos racionales, capaces de pensamiento moral independiente. Y lo hacía precisamente porque adultos racionales pensando independientemente no necesitan sacerdotes. La Iglesia necesitaba mantener a las personas en estado perpetuo de minoría intelectual para justificar su propia existencia como guardián y guía. Esto explica por qué la Iglesia se oponía históricamente a la alfabetización masiva, por qué mantenía la Biblia en latín que las masas no entendían, por qué castigaba a quienes trataban de traducirla a lenguas vernáculas. William Tyndale fue estrangulado y quemado en la hoguera en 1536 por el crimen de traducir la Biblia al inglés. Su última oración fue: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Pero la Iglesia no quería que los ojos de nadie fueran abiertos, porque la visión clara era una amenaza al poder clerical. Las personas que pueden leer la Biblia por sí mismas empiezan a hacer preguntas incómodas, empiezan a notar que Jesús fue crítico de los líderes religiosos de su tiempo, que atacó su hipocresía y su explotación de los pobres. Empiezan a preguntarse por qué la Iglesia moderna se parece más a los fariseos que criticó Jesús que a Jesús mismo. Y una vez que suficientes personas empiezan a hacer estas preguntas, el sistema entero se vuelve insostenible. Eso es exactamente lo que sucedió con la Reforma Protestante. Una vez que la Biblia estaba disponible en lenguas que las personas comunes podían leer, la autoridad de la Iglesia Católica para interpretarla exclusivamente se evaporó. Pero como ya notamos, esto solo creó nuevos problemas. Los protestantes se fragmentaron en innumerables denominaciones, cada una afirmando tener la interpretación correcta de las Escrituras. Las guerras religiosas entre católicos y protestantes fueron tan sangrientas como cualquier conflicto anterior. Entonces, ¿qué se había ganado? Spinoza pensaba que el problema fundamental no había sido resuelto, solo desplazado. En lugar de obedecer ciegamente al Papa, los protestantes obedecían ciegamente a sus propias interpretaciones de la Biblia. En lugar de una autoridad central, había 1000 autoridades locales, pero todas operando según el mismo principio, que hay una verdad religiosa única que debe ser creída y impuesta. Y la verdadera solución, argumentaba Spinoza,
era reconocer que la religión y la verdad son categorías diferentes. La religión pertenece al dominio de la práctica ética y la vida comunitaria. Su función es inspirar virtud y promover armonía social. La verdad pertenece al dominio de la investigación racional y el descubrimiento científico. Su función es entender cómo funciona realmente el mundo. Mezclar estas categorías produce desastres. Cuando la religión afirma tener verdades sobre la naturaleza física del mundo, entra en conflicto con la ciencia. Cuando la ciencia trata de dictar valores morales, excede su competencia. Cada dominio debe respetarse a sí mismo. Esta era la visión radical de Spinoza. Una separación completa entre fe y razón, entre iglesia y Estado, entre religión y filosofía. En un Estado verdaderamente libre, las personas deberían poder creer lo que quieran y expresar sus creencias libremente, siempre y cuando no dañen a otros. El Estado debe proteger esta libertad, no imponer ninguna ortodoxia religiosa. Las iglesias deben ser comunidades voluntarias de personas que comparten creencias y prácticas, no instituciones con poder coercitivo sobre todos en una sociedad. La filosofía debe ser libre de investigar sin restricciones religiosas. Estas ideas eran explosivas en el siglo XVII y permanecen